Ustedes que han venido a la parroquia La Ascensión del Señor, en este 26º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículo del 28 al 32. En él se nos relata una parábola donde un padre tiene dos hijos y necesita que vayan a la viña a trabajar. Uno dice que sí y no va, otro dice que no, se arrepiente y va. Y aquí es donde nosotros debemos de tener algo claro frente a este evangelio que nosotros no podemos dejar pasar de largo, y es lo siguiente: así como el padre necesita la ayuda de sus dos hijos para administrar la viña, así Dios nos necesita. Escuche esa frase: Dios necesita a los hombres. Dios necesita a los hombres. A ver, póngase a pensar. Si usted escucha esa frase, ¿qué le indica? Dios necesita a los hombres. Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el que todo lo puede, el que es omnipotente y misericordioso. ¿Qué va a necesitar de mí? Pongámonos a pensar: Dios, ¿qué necesita de mí? ¿Yo qué le puedo aportar a Dios? Yo, una persona efímera, una persona en constante cambio, una persona que a veces no tiene ni claro qué es lo que quiere en la vida, que hoy está de una manera y mañana está de otra, que hoy podemos estar muy bien, mañana nos puede dar un dolor en la parte izquierda y decir: Dios mío, tengo un cáncer y tienes de vida 3 días, un mes. ¿Qué puede esperar Dios de mí? Dios necesita de los hombres, pero nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios? Y aquí es donde está un elemento que nosotros no podemos perder de vista. Dios construye su plan en nuestra historia. Dios construye su proyecto con nosotros, pero nosotros somos seres espaciotemporales. Nosotros, nuestra vida se va desarrollando en el tiempo y en el espacio, y Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio. Nosotros sí tenemos tiempo y espacio, nosotros tenemos historia, Dios no la tiene. ¿Qué es la historia para el hombre? Lo que es el agua para el pez. La historia para el ser humano es lo que es el agua para el pez. El ser humano no puede existir ni entender su existencia fuera de las categorías espaciotemporales. Pero Dios no tiene espacio y no tiene tiempo, por eso nos necesita como instrumentos, nos necesita como mediación para que su proyecto, su plan, su voluntad ingrese a las categorías espaciotemporales y pueda desarrollar su proyecto en la historia. Para eso es que Dios nos necesita. Nosotros lo que le aportamos a Dios es la disponibilidad de nuestro ser para que Él utilice nuestro ser como instrumento y vaya desarrollando su proyecto, vaya desarrollando su plan divino en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Por eso lo que dice acá el texto de Mateo, capítulo 21, versículo 28 y 32. El padre le solicita a sus hijos que trabajen en la viña. Uno dijo que sí y no fue, el otro dijo no, se arrepiente y va. Es decir, el Dios en la historia ha escogido al pueblo de Israel. En su momento el pueblo de Israel dijo sí, pero traicionó el proyecto de Dios. Por eso es que Jesús tuvo que encarnarse en el pueblo judío para insistirle al pueblo judío que se abriera a la humanidad y le transmitiera la sabiduría del pueblo judío a la humanidad. Pero los judíos dijeron lo siguiente:
Si la humanidad quiere conocer nuestra sabiduría, que no era tampoco de ellos, era la sabiduría de Dios, o es la sabiduría de Dios. Si la humanidad quiere aprender de nuestra sabiduría, que vengan a nosotros. Nosotros no los vamos a ir a buscar, que vengan a nosotros. Y mire cómo termina la decisión del pueblo de Israel. Termina crucificando al Hijo de Dios. ¿Qué hace Dios? Le quita la promesa, le quita la salvación al pueblo de Israel y se lo entrega a otro pueblo, que somos nosotros, la iglesia. Y va construyendo la iglesia a través del tiempo y el espacio, hombres y mujeres que van disponiendo su voluntad, pero nosotros también vamos teniendo dificultades en el desarrollo del plan de Dios. Ese proyecto primero que le entregó Israel se cierra, se lo entrega hoy a la iglesia para que la iglesia transmita la relación con Dios, sirva de instrumento para la relación con Dios, pero nosotros también hemos estado cerrando las posibilidades. Hemos estado cerrando las posibilidades. Por eso es muy difícil el proyecto de Dios en la historia, porque nosotros somos el obstáculo de Dios. Nosotros obstaculizamos el proyecto de Dios por ignorancia, por no conversión, por la no disponibilidad. Mire usted, Dios no tiene más imágenes que nosotros. Nosotros somos la imagen visible de Dios. Dios no tiene más imágenes. Cada uno de nosotros como iglesia somos el único medio visible para que la gente vea a Dios. Por eso lo que cantábamos en este canto de entrada: Dios necesita a los hombres, Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Pero si yo no percibo esa idea, es muy difícil que la gente pueda conocer a Dios. Vamos a hacernos una evaluación ustedes y yo. Mire, a veces en las reuniones con sacerdotes, uno escucha que los sacerdotes dicen que la gente no debería de creer en nosotros, no poner la fe en nosotros, sino poner la fe en Dios, que los sacerdotes somos humanos y que cometemos pecado, entonces la gente no debería poner la confianza en el sacerdote, sino en Dios. Y yo cuando escucho esa frase de mis compañeros, yo le he dicho a mis compañeros: mire, padres, yo tengo algo que decir. En mi vida, lo único que yo he conocido de Dios es al sacerdote. Yo nunca he visto que Dios extienda su mano para bendecirme, el sacerdote sí. Yo nunca he sentido a Dios sentado en el confesionario para perdonarme los pecados, el sacerdote sí. Cuando uno está triste y angustiado, cuando uno no sabe qué hacer, uno busca al sacerdote y el sacerdote le habla, el sacerdote le dice cosas a uno desde Dios. ¿Cuándo yo he podido tener la voz física de Dios? Nunca. Luego el sacerdote es fundamental para creer en Dios, porque si ustedes y yo no creemos en el sacerdote, muy difícilmente Dios nos puede bendecir. El sacerdote es el instrumento que utiliza Dios para bendecirnos. Y si yo no creo en el sacerdote, muy difícilmente la bendición de Dios ingresará en nuestro espacio, en nuestro tiempo. Luego la gente sí tiene que creer en nosotros. La gente sí tiene que creer en nosotros. Y nosotros los sacerdotes tenemos que cuidarnos muchísimo, porque una mala imagen, un mal ejemplo perjudica a mucha gente y perjudica la imagen que la gente pueda elaborarse de Dios. Ahora miren ustedes tienen hijos. Ustedes tienen esposa y esposo, pero quedémonos solo con los hijos. Mire, ¿cuántas veces sus hijos no vienen a misa? ¿Cuántas veces sus hijos rechazan estos sistemas religiosos? ¿Y por qué? Porque algunas veces ellos no lo hacen tan elaborado como se lo voy a decir a ustedes, pero ellos en una forma inconsciente le están diciendo a los papás: mire, es que si a usted no le ha servido ese sistema religioso que practica, a mí tampoco me sirve.
Si usted durante 40 años, 50 años, que ha ido a misa, que reza el rosario, que se confiesa, es como es, pues no me motiva para que de pronto ese elemento religioso también me ayude en mi existencia. ¿Ve el compromiso que ustedes tienen? Por eso ustedes como padres de familia, como esposa, esposo, como hermanos, sobrinos, tienen que tener mucho cuidado, porque ustedes también son una imagen en ese pequeño espacio. Y si nosotros que venimos a misa, que comulgamos, que nos confesamos, nos comportamos como cualquiera, pues obviamente no somos una excelente imagen y mucha gente deja de creer en este sistema religioso. ¿Cuánta gente ha dejado de venir a misa? Porque ha conocido realidades nuestras que no son coherentes con nuestra fe. Aquí el problema no es del sacerdote, aquí el problema es de todos, porque todos somos bautizados y todos tenemos la responsabilidad de dar la imagen de Dios ante un mundo que se muere de hambre. Necesito que vayan a trabajar en la viña, dice Dios. Necesita de nosotros, pero nosotros no queremos responder. Mira, hay gente que se da el lujo en este país, acá en Medellín, acá en Bello, se dan el lujo de no bautizar a sus hijos teniendo iglesias en cada esquina. Hay gente que no bautiza a sus hijos teniendo iglesias en cada esquina, se dan el lujo de rechazar la salvación de Dios. Y que no, esperemos a que crezca para ver qué escoge. ¿Qué es eso? Hay gente que se da el lujo de no venir a misa, sino cuando de pronto el primo o el hermano o el tío se casan, pero no vienen a misa. Se convierte la misa en un espacio social, pero no vienen a misa por convicciones. Se dan el lujo de no venir a misa, donde pueden encontrar la Eucaristía en cada esquina. Se dan el lujo de no casarse, se dan el lujo de vivir la vida sin la confesión. Hay gente que viene a misa, que viene a esos ritos y nunca se confiesa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si nosotros damos una mala imagen, muy difícilmente las otras personas van a creer en nosotros. Si los sacerdotes y ustedes los laicos no nos unimos a dar una correcta imagen de Dios, muy difícil la gente se va a convertir. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística y cada uno de ustedes apropiese esto, por favor. Insista que la gente se bautice. Por Dios, que no dejen crecer la gente como si fuera un animal. Insista, un vecino, un hermano, un pariente, insista que la gente se bautice. Insista a que traigan a los niños y a los jóvenes a hacer su primera comunión y su confirmación. Insista que la gente no se vaya a vivir sin el sacramento del matrimonio. Insista cuando haya un enfermo en la casa para que sea atendido por la comunión y que el sacerdote lo unja y le confiese. Insista para que las personas vuelvan a tener esa fe en los sacramentos y en los sacramentales, que asistan a cada uno de los sacramentos y los reciban, se predispongan a recibir la gracia de Dios, pero también que carguemos los escapularios, que carguemos los detentes, que tengamos el agua bendita, que hagamos novenas, por Dios bendito. Por esa prudencia y por ese miedo a hablar a los demás es que nosotros estamos perdiendo las gracias de Dios. Apropiéselo eso, apropiéselo, porque usted es uno de los hijos que le están diciendo, Dios le está diciendo, necesito que vayas a trabajar a la viña. Por Dios, no se quede callado y no simplemente diga sí y después no va. Tenemos todos que trabajar en esto, ustedes y yo. Todos tenemos que trabajar en una correcta imagen, porque hoy la gente lo único que lee es nuestra vida y nosotros tenemos que ser una Biblia abierta para que otros, descubriendo nuestra existencia, puedan creer en aquel que un día se hizo hombre a través de la Santísima Virgen María, pasó haciendo el bien, pasó
construyendo un correcto concepto de Dios, muere en una cruz, resucita y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros y nos regala la fuerza del Espíritu Santo para que seamos testigos de esa verdad que no podemos ocultar. La gente se está muriendo de hambre, la gente está bebiendo de pozos contaminados, la gente está comiendo pasto podrido y nosotros con la verdad en las manos, nosotros con esta hermosa posibilidad religiosa nos quedamos callados porque a veces nos da miedo hablar de Dios a Raimundo y todo el mundo. El Señor esté con vosotros.